y bienvenidas al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Nos acompaña el día de hoy la escritora nicaragüense Yoconda Belli, una gran poeta, una impresionante escritora de novelas, algunos ya clásicos de nuestra literatura centroamericana. Yoconda es autora de novelas como El infinito en la palma de la mano, ganadora del premio Biblioteca Breve y el premio Sor Juan Inés de la Cruz por esta novela, autora del long seller, uno de los principales clásicos que tenemos en la región, La mujer habitada, que obtuvo en Alemania el premio de los libreros, bibliotecarios y editores, a la novela política del año el premio Anne Segers de la Academia de las Artes. Ha publicado novelas como Sofía de los Presagios, Guaslala, El pergamino de la seducción, El país de las mujeres, premio La otra orilla en el 2010, El intenso calor de la luna y su más reciente novela, Las fiebres de la memoria, esta que tengo acá, de la cual conversaremos ahora en un rato. También ha publicado El país bajo mi piel, sus memorias, su obra poética ha recibido el premio Mariano Fiallo Gil en Nicaragua, el Casa de las Américas en Cuba, el premio Generación del 27, Ciudad de Melilla en España. En el 2011 publicó la antología poética Escándalo de miel, publicó su famosa Yocoteca en edición centroamericana que recoge 40 años de poesía. Francia le otorgó el título de Chevalier de las Artes y las Letras y recibió en el 2018 el premio Hernán Kensten, así como el premio Eñe, otorgado por el Festival Eñe en reconocimiento a su obra, trayectoria y compromiso cívico. Es presidenta del PEN Nicaragua. Su obra está traducida a más de 20 idiomas. Yoconda, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, encantada de estar con ustedes en ese país que quiero tanto, Costa Rica, donde estuve exiliada durante 3 años, tuve un hijo. O sea, que me unen a Costa Rica, además de amigos que quiero mucho, como Ana Cristina Rossi, por ejemplo. Me une esos grandes recuerdos de ese tiempo del exilio y también, bueno, tener un bebé en el Hospital México, por cierto. Entonces, muchas gracias, aquí estoy, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Yoconda. Mira, yo quería abrir una serie de preguntas sobre tu obra justo con una frase que me encantó y que a tus lectores y lectoras nos convoca un poco, que justo es de tu última novela. Dice, me declaro anonadado y maravillado cuando un escritor describe exactamente lo que sentimos tantos. Me pregunto cómo harán. Y este yo creo que es muchas veces el sentimiento, y por eso es que nos encanta tanto tu obra, porque en cada libro, que tiene cosas muy diferentes, siempre nos enganchamos, nos amarramos. Particularmente me encantó muchísimo esta última obra. Vos comenzaste publicando poesía en la década de los 70s, primero en suplementos culturales y luego publicaste este poemario sobre la grama, tu primer libro, además premiado. ¿Cuál era la situación literaria en ese momento y qué significó para vos, digamos, mujer centroamericana, publicar tu primer libro? Mira, era una situación llena de vitalidad. Yo me acuerdo, yo era una muchachita que me casé muy jovencita, me casé de 18 años, pero trabajaba, nunca dejé de trabajar, trabajé en agencias de publicidad porque había estudiado publicidad y periodismo. Y fue ese ambiente que había en Nicaragua en ese momento, en Managua, pues preciso, que estaba lleno de poetas, escritores, y entonces yo me metí en ese ambiente. Yo era lectora desde que era niña, pero empecé a conocer en ese momento la literatura latinoamericana, las ideas que andaban en el aire. Era una época de mucha efervescencia social, estaba la lucha de las mujeres, la lucha contra la guerra del Vietnam. Entonces me fui de cabeza, o sea, me metí de cabeza en ese sentimiento de descubrimiento no solo del exterior, sino también del interior, de lo que uno quería hacer, lo que uno quería hacer con la propia vida. Y creo que eso fue la motivación fundamental que me hizo empezar a escribir, ¿no? Empecé a escribir poesía, la poesía era erótica, entonces me causó muchos problemas, fue un escándalo, pero al final
me di cuenta que yo no estaba diciendo nada que no fuera absolutamente, que hubiese sido dicho por hombres antes, que el escándalo era porque lo decía una mujer, no porque lo que hacer el amor, tocarse, el cuerpo, todo eso era algo que las mujeres no teníamos permitido. Las mujeres éramos etéreas, o sea, son los dos paradigmas, ¿no? La Eva seductora y la Virgen Santísima. Entonces vos tenías que ser la Virgen Santísima, modesta, decente, la mujer que se reconocía mujer, que se reconocía sensual, que reconocía que podía ser no objeto, sino sujeto de su propio placer. Esa mujer estaba, pues, caput, ¿verdad? Yo demostré que no estaba caput. Bueno, Porque al final de cuentas me rebelé y creo que fue un momento importante, no solo para mí, yo creo que fue un momento importante. Yo me doy cuenta de cuánta gente me dice, caramba, con tus libros, yo me sentí fue como una revelación, como una capacidad de darme cuenta de lo que era ser mujer, celebrar el ser mujer, no solo verlo desde el punto de vista de lo que las mujeres hemos sufrido, sino de todo lo que la mujer representa como poder. Eso. de hecho, yo cuando a vos te viste obligada a exiliarte en esa época y tu obra, bueno, se convierte, como vos decís, en un referente de la lucha contra la opresión política. eh, lo acabas de mencionar al mismo tiempo en una obra feminista donde tomas una posición sobre el cuerpo, el ser mujer en una sociedad patriarcal, ¿verdad? Eh, Luego gana la revolución los sandinistas, donde fuiste militante. Me gustaría saber qué sentís vos que fue el gran cambio que como escritora experimentaste luego del 79. Bueno, mira, en primer lugar, esa explosión que yo tuve, digamos, ya como mujer, se juntó con otra explosión, que era la explosión de la conciencia social y de darme cuenta que yo no tenía que ser observadora de la historia, sino que podía participar en la historia. Eso me dio también un enorme sentido de pertenencia, de ser y de propósito. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la vida es a veces cuando nos preguntamos para qué es todo esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro sentido de vivir? Y me acuerdo que Aristóteles me impresionó mucho algo que leí que decía, el sentido de la vida es desarrollar tu potencial al máximo. Entonces, y el potencial no solo se realiza escribiendo, sino que también participando, ¿no? En la polis. Entonces yo me fui bueno, porque me metí en el Frente Sandinista, acabé en el exilio, y cuando triunfa la revolución, eh, yo había estado escribiendo muchas cosas. Bueno, gané el premio Casa de las Américas en 78, poco antes de que triunfara la revolución, pero pues pasé un buen rato sin escribir porque estaba absorta en todo el proceso que fue tratar de encontrarle una manera de ser a esta revolución que habíamos ganado. Pues fue como creo que no nos esperábamos ganar tan rotundamente como ganó la revolución sandinista. Y anduve metida en muchos amores, tuve un amor que casi me mata, y eso me absorbió mucho. Y después, bueno, seguí escribiendo y claro, ya era una escritura diferente, ya no era la escritura de la opresión, sino era la escritura del sueño, la escritura de la promesa, la escritura de lo que se podía hacer. Porque el poder realmente, cuando sos una persona que no querés el poder para vos mismo, lo que querés es tener poder para poder hacer cosas para los demás. Esa era mi noción de poder, ¿no? De hecho, hay una cosa, bueno, en el 88, ¿verdad? De este periodo del 79 al 88 sale a la luz La Mujer Habitada, una magnífica obra con una poesía deslumbrante donde es justo una historia de amor, el telón de fondo para desarrollar una obra que mezcla la liberación de los pueblos, como es el caso de Itzá, ¿verdad? Luchando contra la conquista española, eh, Lavinia, Felipe, contra la dictadura somocista. Hay un tema que me interesa en particular y es el papel protagónico de la mujer en esta obra, que bueno, vos lo mencionaste un poco. Eh, es digamos, es este libro tu primer manifiesto político sobre un proceso que al menos en ese momento se vislumbraba como un proyecto sociopolítico que podía cambiar toda la sociedad.
Yo lo escribí después de la revolución, yo lo escribí en 1988, pero yo tenía tanta cosa dentro de contar de toda esa época. Y además, una de las cosas que me formó cuando yo estaba, digamos, volviéndome una persona más política, o sea, pasar de la emoción de reconocer que hay una gran injusticia a tratar de cambiar esa injusticia, fue un libro de Jaime Huilo que se llama Raíces Indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua. Entonces yo ahí aprendí todo lo que había pasado en Nicaragua en la lucha de los indígenas, que no paró en Nicaragua hasta 1800 algo, que fue la última rebelión de los indígenas en Matagalpa. Entonces ahí aprendí cómo estos indígenas lucharon muy bravamente y muy heroicamente contra la conquista, que no era nada de lo que nos habían contado, de que la conquista había sido un periodo de sumisión de los indios que estaban en la gran hacienda, con los oligarcas, no con los latifundistas. Esa era como la historia oficial. Entonces, eso me motivó mucho y no sé, cuando empecé a escribir esa novela, que inicialmente era para contar la historia de una mujer que ya estaba viviendo la revolución y otra que se había muerto en la creación de la revolución, se me ocurrió un día que estaba pegada, pues esa novela yo escribí como 200 páginas que boté, porque se me trabó la novela. Entonces de repente se me ocurrió la imagen de la India que fue una maravilla, porque realmente conecté, me permitió conectar eso que decimos, ¿no? Que la rebelión la llevamos en la sangre, en las raíces. La indígena era para mí el motivo de toda la rebelión que hemos tenido los nicaragüenses. O sea, hemos pasado de una colonia a la otra, aunque no se llamen colonias, pero sí hay una mentalidad colonizada que todavía estamos luchando por derrotar. Entonces eso fue lo que... Y realmente la India me salió, yo creo que yo fui árbol en alguna vida anterior, porque la entrada a ese árbol, sentirme árbol, las hojas, la respiración del árbol, todo me salió tan natural como que lo tenía dentro, por eso te digo que yo fui árbol en una vida anterior, porque realmente fue lo más fácil. Las partes de la India eran tan poéticas, bueno, y investigué mucho también todo lo que la India vive, aunque ella, digamos, no aparece en la historia porque las mujeres no aparecen, pero Yarinze sí aparece, todo lo que ella vive realmente es cosas que pasaron en las Américas, no necesariamente en Nicaragua, pero sí pasaron en las luchas contra los españoles en las Américas. Y estudié mucho de la educación del niño indígena, hice como una mezcla de toda la cultura mesoamericana en esa novela, ¿no? Porque eso es lo que yo quería, o sea, romper fronteras, barreras y tratar de sacar el espíritu que hay detrás de todos nosotros en América Latina, ¿no? Claro, bueno, y lo lograste súper bien porque, como lo he dicho, ese es un long seller, o sea, es una mega novela conocida por todo el mundo, referencia centroamericana. En esa misma línea, Yoconda, tu segunda novela, por ejemplo, Sofía de los Presagios, narras una situación que al día de hoy sigue siendo frecuente, que es el tema de la violencia patriarcal. ¿Cómo respondió esta novela a la realidad social o cómo responde aún a la realidad social? Eh, ¿Cómo fue para vos abordar ello desde la narrativa? Digamos, cuando es algo que se vive socialmente. Bueno, yo quedé fascinada con la experiencia de escribir La Mujer Habitada. Me encantó lo que pasaba en mi mente. Porque realmente cuando yo escribo una novela, estoy viendo la novela, estoy viviendo la novela. Entonces yo dije, ahora quiero ver si mi imaginación es capaz de inventar totalmente un mundo, ¿no? Porque la Mujer Habitada tiene mucha relación conmigo, con mi propia experiencia, con la experiencia de otros. Entonces quería escribir una novela que me saliera totalmente de la imaginación, hacer un mundo que yo, o sea, que un poco lo que decía Mario Vargas Llosa en un ensayo sobre García Márquez que se llama Historia de un deicidio, ¿no? Que dice que el escritor es como una especie de dios de ese mundo
que él está creando, él decide todo, decide quién vive, quién muere, quién nace, quién se casa, quién ama, quién odia. Entonces, ese reto, a mí me gusta mucho una zona de Nicaragua, en Carazo, que se llama los pueblos blancos, que son pueblos que son famosos porque tienen brujos, gente que lee las manos. Y cuando yo estaba chavala con los amigos, iba a pasear ahí, llamábamos a un viento que se llamaba cachirulo y oíamos todas las leyendas. Entonces pensé situarlo ahí y la idea era que ese mundo, aunque estaba sucediendo en medio de la revolución, ahí no pasaba nada, porque es verdad, el tiempo se mueve diferente en las ciudades que se mueve en el campo. Entonces ese mundo no está tocado todavía por la revolución. Y la mujer, bueno, es esa historia, ¿no? De que la muchachita gitana se pierde y lo encuentran estas personas y va pasando por todos esos momentos en que ella se casa con este hombre que le encierra y luego ella va empoderándose de sí misma, en parte porque era también la metáfora de que las mujeres fuertes no tienen patria, porque todos los lugares donde están, de alguna manera, las ven como raras. Entonces yo ahí la ven como rara porque es gitana, porque la dejaron abandonada, porque la tuvieron que adoptar, pero ella por dentro es un volcán, ¿me entiendes? Esta mujer. Y entonces ahí traté de juntar todas esas mitologías, ¿no? De la zona de Nicaragua y meterlo de las brujas, que siempre me ha encantado también, un poco cambiar la idea que hay de las brujas, porque las brujas en realidad fueron mujeres sabias, mujeres que conocían de hierbas, que las condenaron injustamente cuando se hace el monoteísmo, ¿no? Entonces es como la diosa madre, ¿no? Se acaba cuando aparece el monoteísmo. Entonces las brujas realmente no eran brujas, ¿no? Tal vez alguna habrá sido, pues, pero yo creo que era más bien, Rosario Murillo dice que nosotros los rebeldes en Nicaragua hacemos ritos satánicos, yo no sé a qué se refiere. Sí. Imagínate, pero eso es igualito, ¿no? Es una cacería de brujas lo que ella ha hecho aquí. Y eso es lo que, pues, a mí me interesaba, me parecía lindo, pues, poder entrar en ese mundo, porque yo también lo conozco, pues no soy ignorante de ese mundo de los pueblos, de las leyendas, todo eso. Claro. Por cierto, ahora que tocas ese tema, calza perfecto porque quiero pasar al personaje de Melisandra Igualala, que es espectacular cómo abordar la construcción de espacios y situaciones idílicas, ¿verdad? Me recordó mucho el tema de el famoso libro de la Utopía, claro, de Tomás Moró, mezclado con las grandes sagas de aventuras, pero al mismo tiempo con este personaje que te mencionaba ahora, que es Melisandra, aventurera, romántica, crítica. ¿Cómo fue elaborar un personaje que a mí me resulta bastante entrañable? Ay, sí, a mí me cayó muy bien la Melisandra. Sí, es Es que increíble. sabes que uno se va, mira, los personajes en primer lugar tienen una cosa bien divertida, porque uno empieza con una idea en la cabeza, ¿no? Pero ellos van volviéndose personas, o sea, no hay como una relación del escritor con el personaje que a veces te sale un personaje secundario que de repente se vuelve importante. Realmente la Melisandra a mí me encantó también porque es la muchacha que no entiende un montón de cosas y las quiere entender y que tiene esa impulso por buscar la utopía, ¿no? La utopía donde desaparecieron sus padres. Entonces, buscar la utopía en un lugar tan disfuncional como ese lugar que yo lo pongo en el año 2050, donde estamos viviendo, y fíjate que es como medio, ¿cómo te diría yo? Profético en alguna manera, ¿no? Porque en ese momento en que yo escribí esa novela, parecía que se iba a acabar la Guerra Fría y que el mundo iba a entrar en otra etapa, ¿no? Y que se iban a vender los arsenales militares. Entonces esa novela tiene que ver con esa
idea que sin embargo la tecnología nos iba a apartar a los países del mundo subdesarrollado y entonces nos íbamos a volver como países exóticos, pero peligrosos, porque de ahí iban a venir las epidemias, los señores de la guerra, los narcos, ¿no? Toda esa realidad muy difícil de aguantar para, digamos, para llegar de turista, por ejemplo. Entonces, pero Melisandra vive a la orilla del río y pongo a José Coronel Urtecho, que es un personaje real, ¿no? Que yo lo amaba mucho a ese señor y él vivía a la orilla del río. O sea, esas escenas del río son tomadas de ese lugar donde él vivía, que yo fui. Ah, mira. Del río San Juan, ¿no? Entonces yo Sí. lo pongo, yo lo llamo de otra manera, pero la idea de este mundo donde reciben la basura del primer mundo y viven en este mundo raro, ¿no? Donde ellos no han desarrollado mucho, el mundo está muy desarrollado, pero ellos todavía viven una vida primitiva, no totalmente, pues, pero donde hay un pueblo que está hecho todo, como les prohíben cortar los árboles, porque ellos viven del oxígeno que venden al mundo desarrollado. Entonces hay unas patrullas ecológicas que persiguen a los que cortan los árboles. Y hay esta mujer, que es el personaje secundario que se llama Eulalia, no Eulalia, perdón. ¿Cómo es que se llama? Dios mío. Engracia, que es la que tiene el basurero, ¿no? El basurero que yo lo puse en un lugar que yo conozco, que era el Colegio Centroamérica de Granada, ¿no? Que ahora está en ruinas, ¿no? Fíjate que yo ahí estuve ayudándole a la gente cuando el terremoto del 72, yo era chavala, estaba embarazada de mi segunda hija, y entonces me conocí ese lugar muy bien, ¿no? Y era un lugar extrañísimo, ¿no? Porque las aulas estaban convertidas en lugares para los refugiados. Era tremendo. Entonces, esa novela, Melisandra, es esa soñadora, buscadora de ese lugar, ¿no? La que logra llegar a la utopía para darse cuenta, y ahí está su madre, para darse cuenta que la importancia de la utopía es, ellos han creado esa utopía para que la gente crea que existe la utopía, ¿no? La utopía realmente es muy difícil, ¿no? Y que Claro. no es que y es una utopía creada por los poetas. A mí me encanta esa novela. Fíjate que para mí ha sido una novela importantísima y además inventé varias cosas. Por ejemplo, el Kindle yo lo inventé. El lector, siempre les digo eso. Yo inventé el lector electrónico porque ahí en 1996, que yo escribí esa novela, el periodista que llega y que se enamora de Melisandra, llega con un librito que él abría y ahí se comunicaba con su editor, leía todo, el master book se llama en la novela. ¿Ves? Realmente hay una visión, pues hay una visión que todavía se puede cumplir. Hay un tema, porque por ejemplo, es este personaje de Melisandre, esta utopía, ¿verdad? Que perfectamente puede ser tachada, digamos, por un mundo más frío, como una total y absoluta locura, ¿verdad? Vos, por ejemplo, has diseccionado en estas obras hasta este punto que estamos conversando, ¿verdad? El poder político de la sociedad, el rol de la mujer en la política. Esas han sido un poco las bases y siguen siendo, creo, de tus trabajos, ¿verdad? Pero vos abordás el tema de la locura y la mujer en el pergamino de la seducción. ¿Cómo encontraste el tema de Juana la Loca en esta novela? Es una cosa bien casual, porque realmente yo empecé a escribir, mira, yo estuve interna. Mi papá y mi mamá me mandaron, porque era como de moda en ese tiempo, cuando yo tenía 14 años, me mandaron a un internado en España. Y era un internado lúgubre de monjas, y ahí fui a parar yo. Era un convento muy austero, un enorme edificio, y ahí estábamos las muchachitas que estábamos internas. En la noche era una cosa como que daba miedo. En la mañana nos levantaban a las 7 de la mañana con una monja golpeando las palmas, y entonces salíamos con unos velos que nos ponían, y entonces me acuerdo el chirrido
de la madera, cuando íbamos caminando hacia la misa, y oíamos misa todos los días. Entonces yo dije, esas memorias de todo ese tiempo son tan como raras, ¿no? Y como tienen un montón de cosas, empecé a escribir mis memorias sin saber para dónde iba. O sea, no eran las memorias, empecé a escribir de una muchacha que está encerrada en ese convento y de repente me acordé que mi mamá, cuando yo estaba ahí encerrada, me llevó un día al Escorial y ahí un guía hablando de un retrato de Juana la Loca, de la Juana de Castilla, empezó a contar la historia de Juana la Loca, la reina que se murió de amor, o sea, que se volvió loca de amor. Y yo de 14 años me encantó la idea, ¿no? De la mujer que se había vuelto loca de amor. Entonces me acordé de eso y dije, yo voy a empezar a investigar de Juana. Fíjate, pues, empiezo a investigar de Juana y a leer de Juana y me voy volviendo loca por Juana, porque realmente era una de las princesas más cultas del Renacimiento, pero era una mujer tremendamente apasionada, llena de poder, un poder femenino tremendo. Entonces, cuando ella conoce a Felipe el Hermoso, o sea, la historia de ellos dos es bastante romántica, la mandan ¿cómo se llama eso? Una armada llena de barcos y ella, el día que se ven, ella y Felipe el Hermoso se enamoran perdidamente de tal manera que esa misma noche hacen que los casen para poder consumar el matrimonio. Entonces, y después el amor de ella por él y de él por ella, tuvieron 6 hijos y todos esos hijos fueron reyes y reinas de Europa, pero a la Juana le pasan cosas terribles porque ella se convierte por unas cosas del destino en la heredera de la reina Isabel la Católica en el momento de más poder de España, ¿no? Cuando han descubierto América y entonces le quitan la acusan, todo lo que ella había hecho, los celos que tenía, porque el Felipe era bastante ojo alegre, pues como decimos en Nicaragua. Entonces, le pasan un montón de cosas, pero ella tiene unos celos tremendos y entonces ella inventa la huelga de hambre porque él la encierra, entonces ella no come. Es tremenda esa historia, es muy apasionante y por eso me fascinó, porque además quería vindicarla, porque no es posible que esta mujer, que era una mujer lúcida, que la obligaron, la encerraron de los 29 a los 73 años, cuando se murió, la encerraron en un palacio, no la dejaban asomarse. Entonces, una crueldad, Carlos V fue horrible con ella, o sea, porque había una cláusula que decía que si ella recuperaba su salud, entre comillas, podía volver a ser reina de España. Entonces se encargaron de que no recuperara nada, que más bien de tratar de volverla loca, le mentían, le decían que el papá había muerto y no era cierto, ¿no? Le trataron de quitar a una de sus hijas. Lo que pasó a esa mujer fue impresionante, pero ella tenía ese espíritu tremendo. Claro, súper luchador. Esta es, digamos, podríamos llamar que esta es la primera novela histórica tuya, ¿verdad? Sí, bueno, porque también La Mujer Habitada tiene una parte histórica, ¿no? Pero sí fue mira, una de las cosas lindas de escribir para mí es la investigación, ¿no? La investigación, meterte en ese mundo y además hay un equilibrio que uno tiene que guardar entre que la historia no te agarre de tal manera que lo hagas, que te olvides de la historia que vos estás contando. También en la historia de Juan, o sea, ahí siguió la muchacha que yo había empezado a escribir, sigue en el pergamino de la seducción y hay una seducción, según me han dicho, es muy excitante, que porque es muy erótica, ¿no? La novela es muy erótica, sí. Oíme, vos luego, bueno, de que abordaste con maestría esta historia, digamos, abandonas lo que es siglo XVI, te vas más atrás, mucho, mucho más atrás al Génesis, al relato bíblico que da origen a la humanidad, Adán y Eva. ¿Cómo surge esta inquietud por abordar este tema donde primero trabajas el origen de la pareja y luego la descendencia?
de la pareja. Me encantó eso. Ay, vieras que ese libro, o sea, fue tan lindo escribirlo, porque fue una casualidad, mi suegro tenía una librería, una biblioteca, y en un estante tenía estos volúmenes de libros que al final decía libros secretos, porque eran en religiones de todas partes del mundo. Entonces yo agarro los libros secretos, por supuesto, y empiezo a ver, y me encuentro con un relato apócrifo, o sea, que del siglo VII, que no se incluyó en la Biblia, pero que habla de lo que le pasa a Adán y Eva cuando los echan del paraíso. Yo jamás me había puesto a pensar en eso. Y porque es un mito, pues, pero el desarrollo del mito, ya cuando ellos han caído de la gracia del Creador, ¿no? Y los echan del paraíso, y entonces yo ya me puse a pensar, ala, te sacan de un hotel de 5 estrellas donde estabas, donde no te ibas a morir, donde te daban de comer, donde eras el dueño y señor de todo, y de repente te ves en este mundo hostil, ¿no? Del principio del mundo, tenés que figurarte todo. Entonces, por ejemplo, les daba miedo comer frutas porque les parecía que les iban a meter en más problemas. Toda esa historia de cómo van convirtiéndose en seres humanos me pareció tan linda, y además yo quería reivindicar a Eva, porque desde chiquita las mujeres nos cuentan el cuento de que la razón por la que perdimos el paraíso terrenal fue porque Eva comió la manzana. Ujú. Entonces, pero mira, poder contar el mundo visto por primera vez fue un placer poético para mí, ¿no? Como Claro. ella, lo que siente cuando come, lo que siente cuando sale embarazada, que no entiende qué es eso, hacer el amor por primera vez, o sea, la desnudez por primera vez, todo eso, esa, ¿cómo te diría yo? Ese desarrollo de esos dos seres humanos, y después que tu hijo, que tenés hijos, y tu hijo mata al otro hijo. Sí, Es impresionante, o sea, esa parte fue terrible. Y también que en los libros apócrifos, Adán Caín y Abel nacen con una gemela. Lo que pasa es que Caín se tenía que haber casado o mezclado con la gemela de Abel, y Abel con la gemela de Caín, pero Caín se enamoró de su propia gemela. Entonces ahí es donde, y él de celos mata a Abel, pero no lo quiere matar, o sea, fue un accidente porque él no podía medir su fuerza. Pero ay, esos libros apócrifos tenían unas cosas bellísimas, como que la tierra no quiere recibir, por ejemplo, el cuerpo de Abel, y entonces lo tiraba para afuera cada vez que lo querían enterrar. Y el dolor de la Eva de ver a su hijo muerto, no, y después ella se va con, bueno, y la evolución que la tuve que meter, porque yo creo en eso. Entonces una de las hijas es medio rara, Aclia, y Aclia al final se va con los monos, ¿no? Se va y se vuelve monito, ¿no? Entonces y ahí lloré en ese libro muchísimo también. Yo lloro mira. mucho cuando estoy escribiendo. Ese final todavía me da ganas de llorar cuando lo leo. No, que era lo que te decía al puro principio, tus textos nos emocionan muchísimo, nos enganchamos con absolutamente todos, son bastante fuertes. Por ejemplo, vamos a regresar a Faguas, que es el lugar de Gualala, pero ahora que, por cierto, para quienes nos están viendo, del lado sería izquierdo de Yoconda, hay un rotulito que dice pie y salen dos pies. Si lo ven ahí, es el partido de la izquierda erótica que triunfa y busca cambiar la sociedad machista y su corrupto sistema político. En lo mejor del discurso, ¿verdad? La presidenta Viviana sufre un atentado. En la novela, por ejemplo, las voces de las fundadoras dan una especie de voz a todas las mujeres centroamericanas. ¿Responde esta novela al estado en que nos seguimos encontrando la región centroamericana, Yoconda? Responde al estado en que nos seguimos encontrando más que la región centroamericana. O sea, realmente ese libro es
obligatorio ahorita para las mujeres porque tenemos que cambiar este mundo de alguna manera y ahí hay un montón de ideas que son, ese libro es divertido, ¿no? Pero también te hace pensar, ¿no? Porque realmente, si vos viste cómo manejaron la pandemia las mujeres, hay una cualidad de las mujeres que es el cuido, ¿no? En ese libro se propone el concepto de cuidadanía, que seamos cuidadores del mundo, que las mujeres tenemos esa capacidad de cuidar porque biológicamente tenemos que cuidar la vida, ¿no? Cuando somos madres. Entonces como que tenemos un chip que nos permite hacer eso. Entonces esta novela tiene esa visión de cómo podríamos cambiar el mundo, cómo podemos hacer que la maternidad no sea contradictoria con el trabajo, qué tipo de mundo debía existir, porque realmente el mundo laboral está organizado para hombres que tienen esposas. Entonces, las empresas pueden cambiar su manera de operar. Ahora va a cambiar mucho, fíjate, con esta pandemia, porque mucha gente se va a quedar en su casa. Eso va a ser importante. Y cómo flexibilizar la manera en que funciona una empresa para que la mujer no tenga que dejar al hijo, que tenga lugares donde pueda dejarlo, una guardería en cada empresa que le den facilidades de impuestos. O sea, si los hombres tuvieran los hijos, el mundo laboral hubiera sido bien diferente. Porque pues si hubieran seguido dominando, pues. Pero yo creo que esa novela tiene mucho que decir ahorita en este momento, porque tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, si no vamos a volver a otra pandemia. Tenemos que pensar de una manera diferente, tenemos que introducir la ética del cuido en la manera en que vivimos, empezando por cuidar nuestro planeta, por cuidarnos nosotros mismos, por cuidar nuestros valores, nuestra ética, por tener una vida que realmente sea más hacia los demás y menos esa vida individualista que hemos estado viviendo de acumulación de cosas, ¿no? De introspección, pero una introspección bastante poco, ¿cómo te diría yo? Poco productiva, porque la introspección de las redes sociales, por ejemplo, que te absorben y todo eso, realmente no hay mucho de profundo en eso, ¿no? Ahora estamos usando las redes sociales de una manera linda, ¿no? Porque nos estamos realmente, a mí me encantan los Zooms con amigos, como ahora sí esto se ha convertido en un instrumento de acercarnos, porque se estaba convirtiendo en un instrumento de alejarnos, porque cada cual quería estar con su máquina solito, ¿no? Claro, bueno, imagínate, la última vez que te tuvimos a vos aquí en Costa Rica fue el año pasado, en mayo, justo en Centroamérica cuenta. Digo, somos vecinos, pero no Sí, son ni 3 veces al año que tenemos chance de tenerte aquí en el sí, país. Y ahora es una gran ventaja porque te está viendo gente incluso dentro del mismo país que a veces no tiene chance de venir al centro. sí. Es No, y además no estamos ensuciando el medio ambiente porque no tuve que agarrar un avión para ir a Costa Rica. también. Pero bueno, Sí, que los esperemos aviones que, son nefastos para el ambiente. pero Sí. bueno, esperemos que más adelante sí tengamos chance No, de, claro, nada sustituye al tocar, abrazar. A mí me da terror pensar que no nos vamos a poder abrazar más. Eso es bien triste. Yo creo que sí, pues espero que sí. sí, sí, es una transición. Sí. Oíme, ¿cómo fue para vos, hablando de este libro, digamos, ganar el premio hispanoamericano de novela La Otra Orilla, que además me llama muchísimo la atención porque vos lo ganaste con el seudónimo del personaje principal, de Viviana Sansón, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue todo ese tema? Desde el seudónimo, crear ese personaje, el premio. Pues mira, no creían mucho en mí, bueno, los jurados obviamente, pero un señor que quiero mucho, pero que es importante para mi libro, no, el libro se llamaba Crónicas de la Izquierda Erótica. Como el de Ana María Rodas. Sí, exactamente, porque el Partido de la Izquierda Erótica se lo debemos. Yo había leído los poemas de la Ana María Rodas, era fan total y sigo siendo de ese libro de poemas que fue importantísimo para mí.
Y entonces cuando nos juntamos un grupo de mujeres durante la revolución, porque veíamos que no se estaban cumpliendo nada de las cosas que nos habían ofrecido a las mujeres, entonces decidimos hacer un partido escondidas, que era broma, pues nos reuníamos, discutíamos líneas que cada uno iba a empujar en su área de influencia y teníamos áreas de influencia cada una. Entonces, un día estábamos y pasábamos alegrísimo, tomábamos vino, entonces yo me encaramé arriba de una mesa y dije, vamos a llamar a este el partido de la izquierda erótica, el pie. Y entonces el pie se volvió famoso porque pues ya la gente se empezó a dar cuenta del pie y el pie tenía todas esas divertidas que eran los piecitos que están ahí atrás, los piecitos con las uñas pintadas de rojo, esa era la bandera del pie, ¿no? Y tenían un manifiesto del Partido de la Izquierda Erótica que era bien divertido. Mandaron a los hombres a la casa, 6 meses para ellas manejar el país, porque se les bajó el nivel de testosterona por la explosión de un volcán. Sí, sí. Entonces, es divertida la novela, pero también es seria. O sea, en el fondo de todo eso se está planteando una alternativa, ¿no? Una cosa de cómo se podría manejar un país, no solo con mujeres, pues obviamente que los hombres los queremos mucho, pero cambiando estas formas de funcionar, porque mientras no cambian esas formas de funcionar, vamos a seguir las mujeres cargando con toda la responsabilidad de la maternidad y eso siempre nos va a atrasar en nuestro desarrollo, desafortunadamente cuando no debería ser así. Claro. Es bien lindo ser madre. Yo cuando, por ejemplo, vos, 2014 sale una novela bastante atrayente. Hablo, digamos, del intenso calor de la luna, una novela donde abordás el cuerpo femenino en su madurez, el fin del ciclo menstrual, el inicio de la etapa de la menopausia, donde el descubrimiento de la sexualidad, digamos, se convierte en el punto central de la novela. ¿Cómo fue explorar a través de Emma una situación que parece mentira, sigue siendo tabú en nuestras sociedades? Bueno, por eso lo hice. Porque yo me acuerdo que un día yo estaba viendo algo, pensando en algo y de repente dije, wow, ya tengo 60 años. Y cuando yo pensaba llegar a tener 60 años, yo ya me sentía que iba a estar destruida a los 60 años y dije que eran mentiras. Si uno está, ahora ya tengo más de 60 años y todavía no me siento destruida. No, Entonces, ni te ni veo para súper nada. bien. Entonces, empecé a pensar, no, esto hay que sacar a la menopausia del closet, porque además muchas mujeres sufren mucho, porque yo me acuerdo cuando me falló la primera vez la regla, la idea de no volver a tener la regla, que para mucha gente es un gran alivio, pero era como perder tu sexualidad, toda la historia y la presión y el mito de la menopausia es tremendamente feo para las mujeres. Es como que te vas a perder la sexualidad y nada hay más falso que eso. Entonces, uno cambia el cuerpo, cambia muchas cosas, pero al final somos mujeres y no perdemos esas, ¿cómo te diría yo? Esa alegría de ser mujer, por lo menos yo la tengo. Pero nos arruinan mucho la vida. Entonces, con eso, entonces ahí traté de abordar ese problema, o sea, esta mujer que está pasando por esa época y entonces es muy insegura porque no sabe qué le va a pasar, está en un matrimonio de mucho tiempo, muy aburrida, y por un azar del destino se encuentra con este muchacho carpintero y tiene una relación erótica con él y se descubre ella misma en otro montón de facetas, descubre que el marido la está engañando, o sea, un montón de cosas pasan, porque la novela también tiene un juego, es una novela como romanticona, a propósito, hecha como también quería, ella se llama Emma, porque es una especie de Emma Bovary, o sea Sí, que también todo el tiene personaje esa de Flobertiano. aburrida del marido, quieren que te entender. Pero en este caso a ella le sale bien, el novio era bien amoroso,
no era como León el que le deja a la Emma Sí. tirada, ¿no? Y era es una novela un poco como novela romántica, pero me encantó escribirla y me divertí mucho también. Qué bueno. Mira, para ir cerrando un poco esta primera parte donde hicimos un repaso De todas de las parte novelas. de tu obra, ¿verdad? Principalmente de las novelas, me gustaría que habláramos de El país bajo mi piel, Memorias de amor y guerra. Hablar de tu infancia en Managua, los encuentros iniciales con poetas y revolucionarios, incluso una reunión con Fidel Castro, que es un momento como impactante ahí, relaciones amorosas truncadas por el exilio, bueno, en Nicaragua, perdón, en México, Costa Rica, el tema del matrimonio, la escritura. O sea, es como si leyéramos alguno de tus personajes y como si estuviéramos en algunas de tus descripciones geográficas. Es el libro en que una mujer, digamos, se redescubre, se forja una nación. Si Yoconda Belli escribiera una segunda parte de esas memorias, ¿qué leeríamos hoy nosotros? Ay, no, me daría pereza volver a escribir. Mira, yo escribí esas memorias porque primero quería que mis hijos supieran quién era yo, porque yo creo que muchas veces los hijos no sabemos quiénes son los padres, ¿no? Entonces yo quería que ellas supieran todo lo que yo había pasado, sobre todo mis hijas mujeres. Entonces, y también porque es el trasfondo, como quien dice, lo que dicen en inglés de making of, la mujer habitada, ¿no? En cierta manera, ahí vos ves qué fue lo que a mí me motivó para escribir esa novela, porque esa vida que yo tuve, además es una vida pues de mucha búsqueda. Quería escribir una novela bien honesta, una novela, una biografía bien honesta, sin ficcionalizarme yo, sino más bien de las cosas bellas que viví, pero también las metidas de pata que hice, ¿no? Y cómo sufrí por las metidas de pata, cómo mi ser femenino, a pesar de ser muy empoderado y que me había, de repente el programa de qué significa ser mujer, me, me agarraba y me metía en esas relaciones lesivas para mí, ¿no? Un amor atormentado, lindo, pero que también me minimizó mucho lo que uno es capaz de hacer cuando se enamora a las mujeres, los hombres también, pues, pero realmente yo estaba escribiendo desde el punto de vista de la mujer y bueno, y lo que fue vivir esa revolución, ¿no? Lo que fue encontrarme con todos esos personajes, Fidel Castro, Torrijos, ¿no? Un montón de gente que conocí, Felipe González. O sea, realmente yo tuve una vida de Olof Palme, un montón de gente que realmente fue bien interesante. ¿Para qué? Pues yo, nadie me quita lo bailado. Fue No, bueno, interesante y yo creo que el crecimiento personal y lo que pasa a la gente para crecer es fascinante. A mí me encanta leer esas novelas porque aprendo, esas novelas, esas memorias, las biografías, ¿no? Porque aprendo mucho, se aprende mucho. Me acuerdo un libro que me fascinó a mí, fue la biografía de Isadora Duncan, ah, ¿no? Los diarios de la Virginia Woolf, donde uno va viendo cómo se van formando esas grandes mujeronas, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, voy a escribir mi parte, ¿no? Asomarme a esa época de mi vida. Después, no es que mi vida no haya sido buena después de eso, pues, pero creo que ese nivel de pasión es diferente a cuando ya, pues, se hace una revolución. Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está ahí está cómo se hace y cómo se deshace la revolución, ¿no? claro. Y cómo acabó yo en los Estados Unidos en el imperio, ¿no? Enamorada de un norteamericano, pero realmente mi marido es más europeo que norteamericano. Nació en Sí, París, vive en Italia, entonces no me siento que, pues, que me casé con un norteamericano, no es que tenga nada contra los norteamericanos, pero en ese momento en que yo lo conocí a él, yo creo que hubiera tenido un gran prejuicio porque estábamos en la guerra de la contra y claro. no, no queríamos a los norteamericanos.
Sí, sí, era el momento histórico que se estaba viviendo. Bien. Eh, para quienes nos están acompañando en este momento, estamos con la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Hemos hablado un poco de sus novelas. El tema que nos convoca hoy aquí es esta magnífica novela, Las fiebres de la memoria, de venta en la librería internacional. También otras obras de Yoconda están a la venta, las pueden pedir por medio de su página de internet dentro del GAM, les llega a su casa de 3 a 4 días. Yoconda, ahora vos mencionaste un tema que es con lo que quiero arrancar esta parte de esta novela, que es, eh, vos escribiste El país bajo mi piel para tus hijos, vos dijiste, los hijos a veces no conocen a los padres, ¿verdad? Y bueno, ese es un poco el telón de fondo con el que arranca eh, la novela, ¿verdad? Las fiebres de la memoria. En el prólogo vos hablas un poco del tema del padre, de todo esto. Es un libro bastante particular, digamos, es en parte crónica, memoria, diario, entre la novela histórica y la novela de aventura, una especie de autobiografía familiar, un documento literario sobre Matagalpa, contándose el origen de este libro porque a mí me apasionó muchísimo. Bueno, el origen del libro es esa leyenda familiar, ¿no? De que existía mi abuela materna se llamaba Graciela Zapata Choisel de Pralán. Es un nombre pues francés. Y entonces el cuento en Matagalpa era que ese nombre venía de su abuelo de ella, que había sido un duque francés que había llegado a Matagalpa para esconderse porque lo perseguía la justicia francesa. Mi papá tenía una historia bien especial porque mi papá fue hijo natural de Pedro Belli y Graciela Zapata. Y entonces mi papá, pero sin embargo, cuando eran bien jovencitos los dos, entonces al niño se lo llevaron a Managua y lo crió su abuela paterna. Mi papá se dio cuenta una persona, o sea, el que él creía su hermano era su papá cuando ella tenía 18 años, porque lo criaron pues como hijo de los abuelos, como hermano del papá. Entonces, esa historia de mi papá a mí siempre me impresionó, ¿no? Y por ahí fue, creo yo, que yo quería entender mejor cómo había sido toda esa historia de la mamá de mi papá, cómo había sido la historia de toda esa familia. Y la historia del duque es extraordinariamente fascinante, ¿no? Sí. Y me dio la oportunidad de hacer una investigación que me divertí tanto porque realmente fui a Francia, me metí a la biblioteca francesa, encontré hasta las facturas de la ropa interior de la amante del duque. O sea, la amante del duque es una mujer bien extraña, porque además eso fue un reto para mí. Las dos mujeres de la vida del duque, hasta que viene a Nicaragua y conoce a la mujer con la que tiene la familia, de donde salió mi abuela, son unas mujeres horrorosas. O sea, Sí. una de ellas es súper celosa, La Fanny. loca, no tiene amor por sus hijos. El hombre realmente es la madre de esos chavalitos. La otra, la institutriz es rarísima, y eso no lo inventé yo, eso lo leí, hay montones de testimonios, de todo. O sea, realmente yo no inventé eso. O sea, la solución del crimen, porque a él lo acusan de matar a la esposa, es así. Yo más o menos me la figuré, porque realmente no creo que él la haya matado. Yo creo que fue como yo digo en la novela. Pero pues el viaje que él hace a Nueva York, toda la cosa de la escapada, y la idea de que una persona que es duque, par de Francia, de repente finge que se muere, ¿no? Para salvarlo, fingen que él se muere, y se tiene que reinventar de cero. Tiene que cambiarse el nombre, perder todos los hijos, perder su casa, perder su fortuna. Tiene que empezar la vida de cero. Entonces, ¿cómo es ese proceso
porque también lo asocié a la migración. Ahora hay tantos migrantes, ¿no? En el mundo. Y Claro de cómo es eso de tener que cambiarte voz totalmente. Yo viví un poquito, mira, la identidad, porque yo me cambiaba de nombre cuando estábamos en la guerrilla. Yo me ponía otro nombre, un seudónimo, y me inventaba una historia. Por otro lado, también la migración. Yo viví en los Estados Unidos varios años con mi esposo y fue bien difícil, o sea, ya no sos vos en otro idioma. Entonces, todo eso me ayudó a construir esa novela, ¿no? Pero fue fascinante poder, ahora con los medios tecnológicos, yo pude estar en Nueva York en 1860, por ejemplo. Hay mapas donde puedes ver las calles, todas las calles que este hombre camina en Nueva York, ahí estaban. La dirección, el hotel, la dirección del Comodoro Cornelis Vanderbilt, que es un personaje extraordinario, que además es verdad, todo esto es verdad. El Comodoro Cornelius Vanderbilt, que creó la ruta del tránsito, donde empezaron a entrar los barcos, ¿no? Para llevar a la gente durante la fiebre del oro del Atlántico al Pacífico en menos tiempo. Entonces venían por el río San Juan, llegaban al Gran Lago, cruzaban el Gran Lago, y de la Virgen, que era el puerto al que llegaban, al mar habían 25 kilómetros. Entonces se pasaba por ahí, era menos peligroso que pasar por el canal de Panamá. Perdón, por el canal no, por Panamá. Por Panamá, que estaba lleno de pantanos, había mucha malaria. Entonces toda esa historia del canal, o sea, de la ruta accesoria del tránsito, que debió haber sido el canal realmente, no sé. Entonces, como el tiempo de William Walker, las rebeliones de los indígenas, ¿no? El tiempo de la fiebre del oro. Mi personaje se viene en un barco a Nueva York con todos los irlandeses que vienen huyendo de la hambruna de la papa. O sea, yo siempre gozo mucho las novelas donde aprendo cosas. Entonces, esta es una novela donde se aprenden cosas, ¿no? Bueno, yo aprendí un catálogo de cosas. Me encantó la estadía de él en Inglaterra, porque eso es lo interesante. O sea, es todo este periplo, ¿verdad? De Francia a Inglaterra, Estados Unidos, aterriza en Nicaragua. O sea, si uno lo tira en línea recta, es de Francia a Matagalpa, ¿verdad? Yo es que sí, me encantó. Marqué muchísimo todas las partes de los conflictos de la reinvención del personaje, porque ese para mí es el punto más rico de la novela, cómo se reinventa, pero además es súper particular, de par a burgués. O sea, como que era menos ser un burgués, ahora burgués es muchísimo, ¿verdad? Pero era terrible para él. O sea, esa fatal. Cosa de la clase, cómo lleva la clase metida, ¿no? Mira, y lo que le costó eso. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que la marqué, que dice que he sido desde mi más incipiente infancia un ser sometido a lo que debía ser. Y ese parece ser como todo el tema de que él debía hacer una cosa y tiene que convertirse en otra. Pero yo cuando hay algo que me llama la atención de esta novela bastante, y es que, digamos, a diferencia de tus otras obras, bueno, este es un personaje masculino el que narra, que además, que vos lo dijiste ahora, le achaca a las mujeres de su vida el origen de los problemas. ¿Cómo fue narrar desde ese otro cuerpo el personaje? O sea, porque vos tuviste que reinventar también, digamos, ahora que hablamos de tu obra y que la he revisado toda, me llama mucho la atención esto, o sea, porque también vos te reinventaste, siento yo. A mí me pareció fascinante poder, mira, yo cuando empecé esa novela no sabía con quién iba a hablar, porque una de las cosas que uno no sabe es en qué voz va a ser, ¿no? Y de repente me sale el duque, ¿no? Fue la voz del duque la que yo vi, empezó a seguirla, que me vaya hablando el personaje, que vaya creciendo dentro de mí. Y lo que me di cuenta es que las mujeres conocemos muy bien a los hombres, si pasamos estudiándolos toda la vida. Entonces, conocemos mucho mejor a los hombres que ustedes conocen a las mujeres. Entonces no me costó mucho.
no me costó mucho entenderle, no me costó mucho y me pareció interesante para mí también que hablar de estas mujeres, que eran unas mujeres hasta cierto punto abominables, ¿no? Y como tengo la experiencia ahorita en Nicaragua de estar viviendo la experiencia de una vicepresidenta abominable, entonces también uno no puede pensar que el género determina quién sos vos, ¿no? No es que todas las mujeres seamos buenas y todos los hombres somos malos, ¿no? Sino que qué hace que sucedan esas cosas. Entonces me pareció importante también construir esos personajes femeninos complejos. Mira, yo he escrito muchas novelas, yo tengo, como yo soy optimista y tengo una visión romántica del mundo, hasta cierto punto romántica porque quiero que el mundo sea lindo y romántico y que, no romántico en el sentido del romance de hombre y mujer, sino en el sentido más del arte, ¿no? De un arte que sea bello, que nos dé felicidad y placer a la gente. Entonces, a veces mis novelas no tienen tanto de lo oscuro del ser humano, ¿no? Entonces, esta novela me permitió indagar y meterme más en la parte oscura del ser humano, ¿no? La parte más difícil, los conflictos, las contradicciones. Me encantó escribir esta novela. Y No, además, la mujer me salió muy linda, ¿no? La abuelita, la bisabuela, tatarabuela la mía, tatarabuela. la Margarita, que así le decían en Matagalpa, la Rosa Blanca. La Rosa Blanca, sí, Y estuve la, eh, leyendo. Porque bueno, ahora que mencionaste esto, de los personajes estos pesados, esta, la Fanny, la Henriette, es eh, súper, súper particular eso, las cartas que escribo, o sea, es que eh, eso sí me llamó poderosamente eh, la atención, ¿verdad? ¿Cómo desarrollaste verdad, es eso? verdad, esas cartas las publicaron después en Francia. Y son locos, o sea, es un amor desenfrenado que vos te das cuenta que es enfermo, pues que no es un amor Sí. normal. Sí. Oíme, Y, la otra parte que me encantó fue el tema del libro, de la calavera esta que aparece en Cusco, todo, así, cómo fue todo ese proceso, porque hay un tema científico bastante explícito, bastante interesante en el desarrollo sí. de la novela y los viajes. Vos, ¿cuánto duraste escribiéndola? Más o menos, el 2008 creo que Como fue hasta el... 3 años, 3 años. Pero mira, eso de la calavera, es que esas son las maravillas por las que a mí me gusta escribir novela, porque es un descubrimiento para uno también. O sea, yo estoy empezando, yo estoy buscando cómo el hombre le cuenta al médico cómo puede describirle él la epilepsia, porque él le dice que está en la isla de White porque tiene un problema de epilepsia, pero el Así. otro le dice, vamos a ver si es verdad que tenés epilepsia, yo te voy a examinar, vamos a tener una, y él no tiene epilepsia, entonces tiene que averiguar cómo es y qué pasa en la epilepsia, y al meterse a eso, encuentra un libro sobre trepanaciones, y ahí aparece la calavera del Cusco, que tiene una ventanita cuadrada en la calavera, o sea, los antiguos hacían trepanaciones, eh, y entonces, qué casualidad que quien descubrió esa calavera, ya casi me voy de espalda, entonces lo descubrió un explorador que vino a Nicaragua, que estuvo de cónsul en Nicaragua, ¿no? Entonces, Squire. Ujú. Entonces, imagínate, dije yo, ¡qué increíble! O sea, la conexión con Squire es, entonces ahí yo ya vengo y meto a Nicaragua, yo digo, este hombre ya le empieza a interesar Nicaragua, le empieza a interesar la arqueología y pensar que puede ir a visitar lugares exóticos, pero esas son las cosas que pasan en la novela, empezás a buscar una cosa y te sale otra, es maravilloso, por eso me Sí, a mí fascina. me encanta eso porque justo todas esas partes, más adelante en la novela ya se conectan y ya uno dice, ah, Así, mira, con razón era que estaban tan interesados con cómo será ver una planta en América, está todavía sí, eso nuevo, no está explorado, cómo sí, vivieron ellos, el tema creo que es
Harrison que le comenta a Charles de que los egipcios ya lo hacían desde antes. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Súper, súper No, y particular. además esa isla de White es verdad, y vivió Tennyson, vivió Lewis Carroll, o sea, vivió esa Julia Margaret Cameron que Ah, sale sí. ahí, que es una fotógrafa extraordinaria del siglo XIX, o sea, era una isla maravillosa y ahí la conocí, pero no fui, sino que con Google Earth, Claro. o sea, yo volé por esa isla, por todos lados, me la conocía de pe a pa. Esas son las cosas de la novela. Pero la poesía me fascina también, escribir poesía. Pero no me Sí, puedo sentar a escribir poesía. Yo la poesía sale, ¿me entendés? Yo no me siento a escribir poesía, sino que tiene que salirme. Entonces es un proceso tan diferente que cuando estoy escribiendo una novela yo estoy metida, tengo que escribirla todos los días, tengo que investigar, sufro porque a veces no sé cómo resolver problemas, pero me absorbe, es como, me pone todas las ruedas de la cabeza a funcionar. Y con la poesía es más bien, es como un aliento, es como, ¿me entiendes? Es como que pienso y siento algo y de repente el aliento me sale en palabras, ¿no? Me salen las palabras para poder describir eso que me emocionó o eso que sentí. Eh, a veces tengo una idea, pero nunca sé qué va a pasar con la poesía también. O sea, bueno, la siempre poesía es escribo. como ir a la isla de Charles a reposar un poco. Mira, te quería contar una cosa porque alguien me escribió y me dijo que quería saber que cómo es la cosa del opio en la novela, en Bueno, del la fiebre arsénico de la memoria, y el opio. el opio, porque en ese tiempo había muchos lugares de fumaderos de opio. Entonces, a mí me encantó la idea de que el duque, una noche que se queda en Liverpool o en Londres, no me acuerdo, creo que en Londres era un lugar donde se fumaba opio tremendamente y había en esos lugares para fumar opio. Y me encontré un hombre, o sea, en la investigación que sabía todo del opio, ¿no? Y tenía entendí cómo eran las pipas con las que lo fumaban, qué les pasaba. Y hay una guerra del opio entre los chinos y los británicos. Así. Sí, es tremendo todo lo que pasó con el opio, ¿no? Es impresionante. Bueno, que al principio el personaje ve unos campos de amapolas La y pola, él sí. dice que lástima que no son las del opio, sino son las del arsénico, que Sí, el, sí, que el eso, veneno. una amapola de otro color Amarilla, que es creo. venenosa, sí, amarilla, que es una de las cosas más venenosas que hay. Sí, Sí. A mí me gustaría para quienes nos están sintonizando y a quienes nos están acompañando, ya casi estamos a punto de terminar, la novela yo cuando la pueden pedir por medio de la página de la Librería Internacional y les llega a su casa de 1 a 3 días para quienes están en el GAM, pero pueden pedirla sin ningún problema y les llega así como otras obras. Yo cuando como para ir cerrando esta parte, la familia siempre es un lugar inagotable de historias, ¿verdad? Vos lo dejaste claro sí. en esta maravillosa novela, se la recomiendo muchísimo. Yo también se Eh, las recomiendo. Es muy buena para estos tiempos porque se lee, es como una mezcla de novela de suspenso, ¿verdad? Con la, sí, y aprende uno mucho de Francia, de los escritores, sí, de no, Nueva como yo te York. dije ahora, o sea, es un libro un poco inclasificable, yo lo metí en crónica, novela romántica, de Así, aventura, es un poco la literatura sobre Matagalpa. Vos, ahora, Yeconda, ¿qué estás trabajando? ¿Cuáles son los proyectos que podemos esperar de vos ahora? fíjate que por primera vez en mi vida estoy haciendo dos novelas al mismo tiempo, porque como hay tanto tiempo, entonces dije, yo tengo que aprovechar, pero no sé si voy a poder, porque estoy haciendo una novela para jóvenes, para adultos jóvenes, que
es una primera experiencia y es una novela filosófica. Me interesa mucho el asunto de la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa? Se va a llamar El planeta más allá de la muerte. Y es bueno, así le puse ahorita, vamos a ver, porque siempre los editores me cambian los títulos. El título de esa novela, Las fiebres de la memoria, era realmente El hombre que murió 2 veces. Me lo cambiaron. A mí me gustaba más, pero ni modo. Te cambian los títulos. Entonces, y después estoy escribiendo otra novela que esa todavía no la tengo, o sea, la estoy trabajando. Yo escribo 50 páginas normalmente de cualquier libro. Si a las 50 páginas no me ha atrapado la historia que estoy contando, la dejo. Porque a la primera que me tiene que atrapar es a mí. Si no me atrapa a mí, no va a atrapar a nadie. Entonces, ahí es donde yo siento y pruebo. Entonces ahora estoy probando una historia un poquito en el futuro, ya después de las pandemias, ¿no? De las guerras ecológicas, ¿no? Las guerras para conservar los árboles. Eso me llama la atención, eso. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver dónde sale. qué pasa. Sí. Bueno, Yoconda, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos regalaste, que hayamos podido conversar de tus obras, que las personas que vi varios comentarios de gente que va a volver a releer de todo lo que conversamos. Eso está precioso. La gente que se está acercando por primera vez ya tiene una visión de la yocoteca, como dice el volumen de Anamá que recoge tus 40 todos años. Mis libros de poesía. Mis 8 libros de poesía, sí. Y bueno, invitamos a las personas a que vayan a la página, ahí están las obras de Yoconda. Y Yoconda, nuevamente yo te agradezco muchísimo que hayas sacado el rato. Para nosotros siempre es un gusto tenerte, ya sabes que sos de la casa, ¿verdad? Somos vecinos prácticamente, y ojalá que a partir me encanta la librería internacional en Costa Rica, me encanta, y cada vez que voy a Costa Rica voy a visitarla. Mira, realmente te agradezco a vos también porque hiciste una maravillosa tournée por todas mis novelas, que nunca en mi vida lo ha hecho nadie tan bien como vos. O sea, fue bien lindo y fue bien bonito, pues realmente. Y Costa Rica yo le tengo un enorme amor, pues, porque fue una patria solidaria enormemente cuando yo viví ahí. Así es que les deseo a todos, tienen una suerte increíble de tener ese país, que es un país tan bien, pues seguro, no es perfecto, obviamente, pero en Centroamérica es una joya de país. Realmente, sí, es una maravilla de Costa Rica. Tienen una suerte tremenda de que no tener ejército, de que tienen un sistema democrático, que tienen una vicepresidenta como la Epsi Campbell, que me cae tan bien, el presidente tan joven, Carlos, o sea, realmente tienen cultura, lo que no tienen bueno es el tráfico. Ahora estuve cuando se casó mi hijo ahí, ay, el tráfico es horroroso. Pero bueno, ahora debe estar bien, ¿no? Porque todo el mundo está acuartelado. Sí, yo antes gastaba 2 horas yendo a la oficina, ahora parece mentira, lo hago en 40 minutos. Claro. Sí, pero bueno, bueno, Juan, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y lean todas mis novelas que les van a gustar. Por supuesto, Yoconda, muchísimas gracias y esperemos que cuando pase esto te podamos tener en vivo y podamos conversar más. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron y nos vemos el próximo miércoles en el programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos.